El arte de la guerra. Escrito por Sun Tzu y narrado por Alexandra Yark. Introducción. Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V a.C. Su obra sigue siendo tan eficaz como la época en la que se escribió. Sun Tzu nació en China, posiblemente en el año 543-544 a.C. Fue contemporáneo del célebre filósofo Confucio, y vivió durante una época de la historia convulsionada por la anarquía, que se caracterizó por las guerras internas, violencia y división. No obstante, pese a eso, en su tiempo era muy estimado el pensamiento filosófico, y he ahí, del por qué su obra pudo ser preservada hasta nuestros días. De acuerdo a lo que se ha podido establecer, el famoso general Sun Tzu nació en la provincia de Qi y venía de una familia con lazos de la aristocracia militar. Posiblemente, aprendió el oficio de la guerra de su abuelo Shimao. En aquellos días gobernaba la dinastía Zhou, sin embargo, imperaba una férrea lucha interna entre las principales dinastías, por tanto, no existía un gobierno centralizado como tal. Se piensa que Sun Tzu se trasladó al sur del país en el año 518 y se estableció en el estado de Wu, y estuvo allí, bajo el mando del monarca rey Uluk como su general. Y justamente a ese periodo se le conoce como las primaveras de otoño de China o los reinos que combaten entre sí, porque imperaban las luchas internas. Sun Tzu no seguía corrientes filosóficas, sino creó su propia en lo referente a la guerra, y de inmediato comenzó a llevarla a cabo con éxito. Se sabe que enfrentó a ejércitos más numerosos y poderosos en todo sentido y los venció, y todo gracias a su capacidad para implementar estrategias. Y demostró que sus victorias no dependían de la fuerza bruta ni de cuán numerosas eran sus tropas o sus recursos, sino todo gracias a efectivas tácticas y sistemas. Y los planteamientos de su estrategia principal giran en torno al pensamiento de que el arte de la guerra es el arte del engaño. Uno de los puntos sobresalientes del manuscrito de Sun Tzu es que fue diseñado de alguna manera para quienes están en desventaja ante un enemigo, minimizando los daños y pérdidas. Por tanto, para este general el ideal de un escenario era ejecutar diversas situaciones, de tal modo que finalmente la confrontación a muerte no fuera necesaria, y únicamente fuera ejecutada como último recurso. El arte de la guerra consta de 13 capítulos. Cuando Sun Tzu escribió el compendio que más tarde formaría el título que lleva su nombre, se conservaban como una serie de textos al que únicamente tenían acceso los hombres más poderosos de la época. Es preciso señalar que la versión legítima de este libro solo fue descubierta durante trabajos de excavación en China en el año 1973. Originalmente estaban escritos en tablillas secas de bambú y no eran nada parecida a la edición que se hizo, famosa en todo el mundo. Sea como sea, desde que se dio a conocer la obra, poderosos líderes de todas las épocas comenzaron a estudiarlas y a ponerlas en práctica, primeramente, donde salió en China y posteriormente en Japón. A finales de 1773 la obra se tradujo al francés y únicamente hasta 1912 a la lengua inglesa. Una vez que dicha obra se conoció en Occidente, tuvo gran éxito entre los más grandes líderes de la época. Se dice que el célebre Napoleón lo tenía en sus cosas más preciadas y que Vietnam pudo ganar la guerra de guerrillas usando las tácticas de este libro. Pasó el tiempo y no únicamente se hizo famoso en el círculo militar, sino también entre hombres de negocios, políticos y amantes de la estrategia. Desafortunadamente no se sabe mucho de Sun Tzu fuera de algunos detalles expuestos aquí. Se piensa que murió en el año 495 a 496. Capítulo 1. La evaluación y el cálculo. Sun Tzu afirma: la guerra es de importancia vital para un estado o reino, es el dominio de los que viven o de los que mueren, el sendero hacia la supervivencia o el colapso de un imperio, y es imprescindible ejecutarla bien en todos los aspectos si se quiere lograr la victoria. No analizar detenidamente sobre todo lo que importa, es dar prueba de una culpa deliberada para el futuro en lo que respecta a la conservación o a la pérdida de lo que nos es más preciado, y eso no debe pasar entre nosotros. Y hay que evaluarla en términos de 5 elementos principales, y llevar comparaciones entre diversas circunstancias, contextos y escenarios de los grupos rivales, con miras a prever el rumbo del conflicto. El primero de estos elementos es la doctrina, el segundo, el tiempo, el tercero, el terreno, el cuarto, el liderazgo o mando, y el último, la disciplina.
Sample complete. Ready to continue?